legal. Y doctor, la pregunta con relación a la responsabilidad de los médicos en algunos casos, ¿cuándo podemos hablar de la culpa? Bueno, la culpa eh, realmente, conforme a nuestra norma, no está perfectamente definida, pero se recurre a la doctrina y tiene que configurar uno de los cuatro, una de las cuatro formas, que sería negligencia, impericia, imprudencia o descuido de los deberes del culpable. La negligencia es una omisión, es un dejar de hacer. Por ejemplo, que una persona sea sometida a una cirugía sin los estudios prequirúrgicos, que son los laboratorios, electrocardiogramas, radiografías, etcétera, que, que permiten establecer cuál es el estado del paciente antes de entrar a una cirugía programada. Esto, por ejemplo, no se aplica cuando se trata de una urgencia, así como les decía. Ujú. Cuando es una urgencia, ni siquiera se pide el consentimiento informado, entra directamente a quirófano, por así decirlo, si lo necesita el paciente, y ni se le pregunta cuáles son las patologías de base que tiene. ¿Por qué? Porque la prioridad es salvar la vida. Inclusive podría quedar con secuelas, pero la vida es mucho más importante que cualquier situación posterior. Entonces, formalidades inclusive se dejan de lado en afán de salvarle la vida al paciente. Y siempre el bien jurídico superior por sobre el de carácter inferior. Es la mayor jerarquía normativa. Ahora bien, en la otra forma de que pudiera atribuirse responsabilidad al médico es la imprudencia, que es un actuar imprudente, es decir, un acto temerario, es una acción. A diferencia de la negligencia, que es una omisión, un dejar de hacer, en la imprudencia hay un hacer temerario, un hacer más allá de lo que dicta la recta razón. Por ejemplo, cuando, y esto es muy gráfico, me Ujú. llamaba hace un tiempo un anestesiólogo que operaba en un centro de salud del interior y me decía que ellos eh, hacían cesáreas sin tener máquina de anestesia, usaban solamente la peridural o la raquidia, que es la anestesia a partir del ombligo hacia abajo. No pierde conciencia el paciente, Sí, no es claro. anestesia general. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si tenía que prolongarse la cirugía, si había alguna complicación, no iban a poder continuar y ahí sí había un riesgo de vida para el paciente, para la paciente en estos casos Ujú. de cesárea. Entonces, eso sí es un acto temerario y lo que hicimos fue prepararle una nota al anestesiólogo y se negaba a hacer cirugías de esa característica, de cirugías programadas, hasta que se le pusiera una máquina de anestesia y que el ministerio cumplió en hacerlo después de un mes. Entonces, sí hay casos en que sin querer realmente, porque la culpa tiene esa característica, no hay una intención de perjudicar, pero sin querer, el profesional de blanco puede verse envuelto en una situación en que le genere responsabilidad. Y luego está la impericia. Como se puede entender que en la negligencia y en la imprudencia no hablamos todavía del conocimiento científico del galeno. En la impericia sí entramos en el campo del conocimiento científico, es decir, no sabe algo que debió saber. Es falta de pericia. Por ejemplo, en una ocasión vi un caso en que un cirujano general le lleva a una cesárea a una paciente en un sanatorio privado y se encuentra con una paciente con una placenta ácreta. Y por literatura, la placenta ácreta, increta, précreta hace que uno tenga que extirpar el útero, o sea, Ujú. pasa a la histerectomía. Y el cirujano, en lugar de extirpar, lo que hizo fue tratar de quitar y mete una cureta y perfora el útero y genera un sangrado gigante, una hemorragia que no pudo controlar. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Básicamente, el médico en ese caso del ejemplo no sabía algo que debió saber. Y nosotros en nuestro ¿Y país, eso qué es, doctor? impericia, Impericia. impericia, es no saber algo que debió saber, conforme a la ciencia que desarrolla. Ahora, ¿cuál es el problema grave en nuestro país? Que no tenemos una ley de competencias. No hay una ley que diga hasta dónde va la responsabilidad del anestesiólogo, hasta dónde va la responsabilidad del cirujano, como existe en otros países, hasta dónde va la responsabilidad del clínico.
Entonces, cuesta mucho. ¿Y qué sucede en la práctica? Los fiscales imputan a los médicos, por ejemplo, en el caso que comentaba, todos estuvieron imputados. Todo el equipo quirúrgico, el cirujano, el anestesiólogo, el enfermero, el instrumentador, todos, el circulante, todos los que participaron. Entonces, si tuviéramos una ley que fuera más específica, entonces, ¿cuál es el rol de cada profesional? Sería todo más sencillo. Y, por ejemplo, el anestesiólogo no tenía ninguna responsabilidad en el hecho, porque no era quien manipulaba la cureta, lo que realmente produjo el daño. Entonces, en el caso particular que yo les comento, la paciente falleció y se caratuló como homicidio culposo, que es correcto, ¿verdad? Claro, pero ¿hasta cuándo, cuál es el límite, ¿verdad?, de la culpabilidad, o sea, la responsabilidad del médico? ¿Hay una laguna legal, doctor? Hay una laguna muy grande, requiere una legislación más específica, por eso es que nosotros nos seguimos rigiendo por el sistema ordinario. Y es lo que decía, ¿no? Que es homicidio culposo. Homicidio culposo o lesión culposa. Entonces, no hay un parámetro bien específico que nos serviría tanto para defender como para defenderle a los médicos por un lado, y también a los pacientes para reclamar en caso de que realmente hubiera. Pero, ¿cuál es una situación que se da mucho? Que más existen pseudo mala praxis a que mala praxis reales. Por lo que apuntaba al principio, la gente piensa que si el médico cumple con todos los protocolos, entonces el resultado va a ser positivo, y eso no es así. Existen variables independientes que determinan, que van desde la predisposición orgánica del paciente, a veces congénita, que hace que el resultado del tratamiento no sea satisfactorio. Entonces, lo que abunda en nuestro sistema son las pseudo mala praxis o una interpretación errada de parte de los pacientes, que es complejo eso, ¿sí? Y por último, es el descuido de los deberes del culpable, que son faltas de carácter administrativo que producen un resultado dañoso. Por ejemplo, cuando se duermen en la guardia, llegan tarde y en ese interín se produce un hecho perjudicial, ¿verdad? A eso se le llama descuido de los deberes, ¿sí? Entonces, eso está tipificado. Eso, en nuestro sistema, como una expresión legal no existe, sino que está en la doctrina. Porque, ¿qué dice el artículo 107? El homicidio culposo, que dice: el que por su acción culposa produjera la muerte de otro será castigado con pena privativa de libertad hasta 5 años o multa. Pero no dicen nada cuándo hay culpa, cuándo no. Uno tiene que recurrir a la doctrina. Y para que exista culpa tiene que haber uno de esos, darse una de esas 4 figuras o más de una al mismo tiempo, para que se pueda definir la culpa. Si no, no hay culpa. Y peor todavía, el médico puede equivocarse inclusive, pero a veces la equivocación no genera el resultado dañoso. Es como... había un ejemplo muy interesante de Luis Martínez Milton en su viejo libro Manual de Derecho Penal, que decía una esposa que trataba de envenenar a su marido con azúcar, ¿verdad? Entonces, salvo que fuera diabético, era completamente inocuo, ¿verdad? Entonces, hay procedimientos, a veces son errados, pero no producen la muerte. Claro. O no producen la lesión. Y también la gente acude a la fiscalía por un supuesto procedimiento errado porque no produjo un daño. Entonces no hay hecho punible. Y no hay hecho punible. Hay gente que está enojada por su... qué sé yo. Hay algo característico. Ptosis. No sé si escuchaste alguna vez. No. La ptosis. Como últimamente hay muchos procedimientos de carácter estético, hay gente que se coloca ácido hialurónico o Botox en los párpados, y ese procedimiento a veces produce la caída del párpado, pero no es algo permanente. Pero a ver, ¿qué responsabilidad tiene ahí el médico si yo pagué y eso es carísimo?
Carísimo como tal, no, ¿verdad? Son 500.000 guaraníes, Bueno. 800.000 guaraníes, pero sí, sí la gente, si vieras los mensajes que yo suelo leer, Ah. dice, me arruinaste la vida, que no sé qué, pero es Pero doctor, el transitorio. párpado así caído a mí me va a deprimir también. No, pero es transitorio, ¿no? En 72 horas pasa. O sea, Ah, en los casos leves pasan en 72 horas, pero sí, pero sí. no hay ahí, no se puede hacer Y algo. no hay un daño en la salud propiamente, Mm, ¿ok? Que es lo que exige la ley. Entonces la gente se va y denuncia, o a veces tiene una evolución torpe, es decir, he visto muchos casos en que paciente que se hace una dermolipectomía, es decir, se hace una cirugía del abdomen, ¿verdad? Se ujú, estira el abdomen y se saca la ujú. grasa y luego genera un Sí. cuadro séptico, es decir, se infecta. Pero la infección, aun cuando siga el protocolo, cuando tome sus antibióticos, Ujú, igual puede instalarse. Hay gente que tiene mayor predisposición, seguramente por su trabajo, por el claro. trabajo que realiza. Hay gente que está expuesta a ciertas bacterias en determinados lugares de trabajo. Y evidentemente es más proclive a desarrollar las infecciones y cuesta más que se cure o tiene alguna enfermedad de base como la diabetes, ¿verdad? Y esto es también sobre el caso, por ejemplo, del COVID, ¿verdad? La pandemia que arrasó con todo, las vacunas, los efectos secundarios. ¿Qué dicen los médicos, doctor? ¿Y cómo ve también la medicina legal en todo esto? Que mucha gente ha muerto, sabemos que una pandemia, un virus nuevo que nadie conocía y que, bueno, de a poco la ciencia va avanzando. Ahora yo termino, por ejemplo, el año ya con 3 dosis que ni siquiera nos imaginábamos hace un año, ¿verdad? Entonces, también la responsabilidad de los médicos, no hay acá en estos casos, ¿conoces alguna demanda contra algún médico por negligencia? Sí, Sí. conozco unas cuantas. Pasa que eh, el COVID como una enfermedad desconocida no tenía protocolos bien establecidos o bien estudiados cuando Ujú. arranca la pandemia y se realizaron los procedimientos que el estado de la ciencia permitían en ese instante. Quiere decir que no se puede juzgar, y esto es muy interesante lo que me preguntas. La vara de la mala praxis varía conforme al estado de la ciencia en el momento en que ocurrió. Entonces, básicamente, si no había protocolos, se hacían experimentaciones, por así decirlo. Claro. Se aplicaba el conocimiento empírico y era puramente sintomático en un comienzo. Luego se busca algo más de fondo, que es la vacuna, que tampoco está suficientemente comprobada en todos sus efectos. Y, y esto es propio de la ciencia para paliar una situación bastante complicada. Entonces no se le pueden delegar responsabilidad al médico por procedimientos que originalmente eran puramente sintomáticos, no apuntaban a la cura, no había ninguna cura para el COVID-19. Y sí, inclusive se especularon sobre determinadas medicaciones que eran aptas y tenían la mitad de la biblioteca a favor y la otra mitad en contra. O sea, decían que los efectos adversos de cierta medicación eran peores. Y luego aparece, por ejemplo, eh, la Sputnik, Ujú. que también tuvo sus cuestionamientos, ¿verdad? No, hasta ahora no hay una medicación que sea del 100% efectiva para hacer retroceder la enfermedad o para evitarla. Claro, las vacunas de emergencias que son las que tenemos de momento. Y te pregunto nomás porque cuando hablamos de pandemia, epidemia, creo que es una excepción, ¿verdad? Pero recuerdo el caso del dengue, por ejemplo, que sí era una epidemia nueva, que sí instalada en nuestro país, pero en ese momento fueron condenados médicos por no haberle tratado a tiempo a la joven Andrea. Sí, con respecto al dengue, yo tengo mis cuestionamientos serios también de la misma índole que el COVID, Mm, porque al no haber una medicación específica que haga retroceder la enfermedad, no se le puede endilgar al médico responsabilidad, ya que eh,
recuerdo, por ejemplo, un caso muy sonado Ujú. de dengue visceral. El dengue visceral no se conocía en nuestro país, no había literatura médica mundial al respecto y me tocó defender a un médico a quien se le murió una paciente, pero la conclusión fue, y esta es una conclusión de junta médica, decía que ni aún estando en un hospital de alta complejidad se la hubiera podido salvar, porque el dengue visceral produce falla multiorgánica, ya sea el cerebro, hígado, riñón, corazón, etcétera. Es mucho más fulminante que el dengue hemorrágico y eh, no hay una manera efectiva. Peor todavía, no se conoce persona viva que haya padecido dengue visceral. Mm. Entonces es prácticamente como el cáncer. eh, no, prácticamente no hay cura. Entonces no se puede delegar responsabilidad cuando la enfermedad no está suficientemente estudiada. Sí, lo que puede hacerse es darle un tratamiento sintomático y lo mismo pasa con el dengue, ¿verdad? Con Claro, el dengue, con el sintomático. De sí, acuerdo a los síntomas y lo que se puede hacer con eso, ¿verdad? Como el sí, COVID, y que se tuvo con los medicamentos que teníamos, ¿verdad? Hasta que vino la vacuna. Pero eso seguramente va, a medida que vaya avanzando la ciencia, el conocimiento sobre esto, también, ¿verdad? Los médicos, la parte legal también. Pero, ¿qué casos conoces acá, doctor? ¿Casos de pacientes que, o familiares de pacientes que murieron a causa de COVID? sí, familiares de pacientes que hicieron denuncias Denuncias sí, penales, y entonces. cuestionan, por ejemplo, el hecho de no haberse realizado el test de COVID inmediatamente, pero en las primeras épocas el resultado del test no estaba en el momento, demoraba 4 días en Sí, obtenerse la información. Y el tratamiento seguía siendo sintomático como si se tratara de una neumonía bacteriana, o sea, claro. no había un protocolo a seguir y que fuera, en el mejor de los casos había guías, pero no había un protocolo específico establecido por el Ministerio de Salud. Ujú. Bueno, doctor, súper interesante esta charla. Yo creo que deberíamos hacerla otra, ¿verdad? Para hablar más que nada también sobre esto, sobre estos casos así concretos de COVID, la jurisprudencia también de la Corte en relación a la medicina legal. Y bueno, por ahora te agradecemos mucho por estar aquí en Hecho y Derecho y sobre todo dar una explicación didáctica, ¿verdad? A lo que es la medicina legal, el derecho médico. Así que muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, Vane, y saludos a todos los radioescuchas. Muchas gracias, el abogado Milciades Centurión, especialista en Derecho Médico. Son las 17.